Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde aprovecharemos la herramienta pincel de historia para el retoque fotográfico mediante el uso de esta misma herramienta y del panel historia. Mi nombre es Fer Guerrero y ya comenzamos. Bien, tenemos aquí ya la imagen con la que vamos a trabajar. Antes quiero que tengan presente que vamos a estar haciendo uso de la paleta historia y de la herramienta historia. La paleta historia la pueden ubicar dentro del menú ventana, opción historia, ¿sí? Por acá tenemos el icono, por acá va a estar colocada, y revisemos antes en esta paleta historia que cada acción que realizamos, cada tarea que realizamos con alguna herramienta o con algún comando de la barra de menús, se va a ir registrando un estado de historia, de tal manera que esos estados se pueden deshacer. Es lo que comúnmente conocemos como un control Z o un deshacer. Aquí en Photoshop podemos aplicar el acceso rápido control alt Z para deshacer un estado de la historia de manera consecutiva. También inicialmente en la paleta historia, al abrir una imagen, tenemos generada automáticamente lo que llamamos una instantánea de historia. Esta primera instantánea que aparece por default la denominamos la instantánea inicial. Podemos crear instantáneas sucesivamente mientras avanzamos en el trabajo mediante este icono, crear instantánea. Pero bien, vamos entrando en materia. Primero lo que haré será desbloquear mi capa fondo. Voy a dar doble clic, le digo OK y es una capa normal de trabajo, es mi capa 0. Vamos a renombrarla, le voy a poner capa base. El objetivo de utilizar la historia es que podamos, mediante una herramienta de pintura, en este caso el pincel, hacer uso de estados de la historia que ya hemos aplicado para pintar sobre un estado actual. Primero voy a ampliar el zoom. Observen que en la imagen hay una textura, hay algunas pequeñas imperfecciones, ¿sí? Vamos a aplicar primeramente un filtro para suavizar estos detalles, estas imperfecciones, un filtro normal, y nos vamos a ir a menú filtro, ruido, filtro polvo y rascaduras. Bien, dentro de este filtro polvo y rascaduras vamos a trabajar dos valores, el radio y el umbral. Vamos a aumentarlo ligeramente de tal manera que esas pequeñas imperfecciones y esa textura que queremos sobre la que queremos actuar se suavice ligeramente. Va a crear esto una especie de desenfoque local, digámoslo así. Pueden ver la diferencia. Ahorita no nos preocupamos por los detalles que se nos pierden en los ojos, en la flor, en la boca, etcétera. Nos concentramos en la parte de la piel. Perfecto. Aplicamos OK. Listo. Vean cómo al ir aplicando, en este caso el filtro, se han creado ya algunos estados. Tenemos nuestra instantánea inicial, tenemos el estado abrir, que fue el primer comando que se registró, que fue cuando abrimos el archivo. Cuando hice una capa normal al desbloquearla, enseguida le cambié el nombre y a continuación aplicamos el filtro polvo y rascaduras. Voy a hacer aquí una acción que es control alt Z. Observen lo que pasa en la paleta historia. ¿Sí? Me regresa al estado anterior. Esto es un deshacer, una acción de deshacer. Puedo deshacer con control Z cuantas veces yo necesite, pero tiene un límite. Esto es lo que tengamos nosotros especificado acá en menú edición, preferencias, rendimiento. Por default tiene un valor de 20, podemos nosotros aumentarlo, pero bueno, eso va a influir en el rendimiento de su equipo. Yo lo he dejado en 30, que también es un parámetro para mí acorde suficiente para los estados de historia que voy trabajando. De tal manera que yo puedo presionar Control Alt Z de manera consecutiva hasta un límite de 30, porque es lo que tengo especificado, y eso me irá deshaciendo tareas hasta donde ya no me permita pues deshacer. Pero ven que yo al deshacer sigue registrado todavía el comando que apliqué, que fue un filtro, de tal manera que puedo yo rehacer aún. Voy a dar un clic de nuevo aquí abajo en este estado y se rehace el último filtro que apliqué. Bien, esta ventaja la vamos a aprovechar para utilizar, hacer retoque y utilizar nuestro pincel de historia. Observen que a un lado de nuestra instantánea inicial tenemos un pequeño icono. Este icono marca el origen del pincel de historia y este icono de pincel de historia corresponde con nuestra herramienta que tenemos aquí, que se llama pincel de historia. Vamos a activarla. Voy a hacer lo siguiente, activamos pincel de historia. Enseguida voy a deshacer el estado anterior,
para que pueda ver yo mi imagen como la tenía originalmente, pero voy a marcar esta casilla señalando el origen donde yo había aplicado el filtro polvo y rascaduras. Con este pincel, que va a actuar con las características de un pincel normal, voy a ajustar un tamaño y voy a ajustar una dureza. Vamos a subir un poquito más el tamaño. Eso es. Y vamos a ajustar también una opacidad para que el efecto no sea tan marcado e irlo controlando poco a poco. Entonces sí, vamos a aplicar sobre las zonas amplias, zonas grandes. Voy a subir un poquito la opacidad para que sea más notorio en este ejercicio. Eso. Se observan, estamos aplicando, estamos pintando con el estado de la historia donde teníamos aplicado un filtro, que es polvo y rascaduras. Terminamos de aplicar en las zonas amplias, procurando no acercarnos tanto a las zonas que están marcadas de detalle, como las cejas, los ojos, el cabello, etcétera, porque perderíamos nuestro efecto. O sea, jugamos con el tamaño de pincel, lo voy a reducir un poco para estas zonas que son más cercanas a los detalles. Perfecto. Listo. Si observan, se han creado cuantos estados de historia he utilizado yo al utilizar el pincel. De hecho, mis estados iniciales, recuerden que tenemos un estado abrir, un estado desbloquear capa, un estado filtro, ya desaparecieron porque tengo yo un límite de registro de hasta 30 estados. Sin embargo, el estado donde pusimos la marca de pincel historia para fijarlo sigue fijo al final, ¿sí? Que es el que estoy haciendo uso para retocar esto. Voy a hacer lo siguiente. Aquí en este momento, ya que yo he terminado de aplicar el pincel de historia, voy a crear una instantánea. Para esto doy un clic en este icono de la camarita. Si nos vamos al inicio, tenemos ya una instantánea. Vamos a renombrarlas. La primera instantánea va a tener el nombre que originalmente tiene el archivo. La segunda instantánea la vamos a renombrar con el nombre polvo y rascaduras. Perfecto. De tal manera que si hacemos clic en la instantánea inicial, nos regresa, nos deshace todos los pasos que se hicieron y nos regresa como estaba la instantánea, a como estaba nuestro archivo antes de iniciar cualquier tarea. Incluso vean que aplicó de nuevo el candado, eliminó todos los estados que había posteriores. Si doy un clic en la instantánea que habíamos registrado, que habíamos guardado ya, vean que bueno, nos regresa a donde teníamos ya aplicado el filtro. Pero bien, vamos a quedarnos con polvo y rascaduras. A partir de aquí, se observa la diferencia. Regreso a como estaba inicialmente, regreso al filtro polvo y rascaduras. De esta manera podemos aprovechar muy bien esta herramienta para hacer algunos efectos. En este caso lo hice con un filtro de ruido, polvo y rascaduras. Puede hacerse con algunos otros filtros, puede hacerse con herramientas de pintura, puede hacerse con máscaras, puede hacerse con cualquier otra herramienta o técnica que ustedes decidan utilizar. Simplemente es jugar con los estados de la historia. Ahora bien, vamos a aplicar un efecto más sobre nuestra capa. Estando en esta instantánea de polvo y rascaduras que ya habíamos aplicado, voy a aplicar lo siguiente. Nos vamos al menú imagen, ajustes, y vamos a desaturar nuestra imagen. Recuerden que al desaturar estamos quitando prácticamente todo el color, toda la tonalidad, llevándolo a sus correspondientes escala de grises. Pero a partir de esta desaturación que aplicamos a la imagen, yo quiero rescatar, por ejemplo, el color de los ojos, el color de los labios y el color de esta flor que tenemos por acá. Como tenemos ya registrada una instantánea de la historia, puedo regresar ahí en cualquier momento o regresar a mi estado de desaturar. A partir de este estado, para que no se me pierda, voy a crear una instantánea más. Ya tenemos 3. Esta vamos a ponerle desaturada. Perfecto. Bien. Voy a trabajar sobre esta instantánea. ¿Sí? Pero voy a retomar el color que teníamos antes. Para ello voy a aplicar esta marca de pincel de historia. Ahora la voy a aplicar aquí. ¿Sale? De tal manera que al utilizar mi pincel de historia, voy a ajustar un tamaño de pincel, una dureza, para poder pintar más cómodamente dentro del ojo de la modelo. Voy a ampliar el zoom
Listo, lo aplicamos. Vean que aquí se había quedado anteriormente la opacidad de 46%, voy a dejar al 100% para que nos pinte exactamente igual como teníamos la imagen antes de desaturar, pero después de haber aplicado el filtro polvo y rascaduras. Simplemente empiezo el borde suaves, igual de este otro lado. Observen mi historia que se están creando los estados a medida que voy aplicando el pincel de historia sobre el lienzo. Vamos a la zona de los labios. Voy a ampliar un poquito el tamaño y reducir la dureza, que sean bordes mucho más suaves para esta zona. Eso es. Voy a reducir el zoom para esta zona. Perfecto. Ya una vez aplicado el pincel de historia sobre mi último estado, que era esta imagen desaturada, vean que hemos retomado, ¿sí?, los colores de la imagen como estaba anteriormente. Hay muchas maneras de aprovechar esta herramienta pincel de historia. Hay que echarle un poquito de creatividad nada más para poder utilizar la herramienta de tal manera que podamos pintar como estaba en un estado anterior, ¿sí?, sobre un estado actual. Bien, aquí como paso último vamos a aplicar simplemente una capa de ajuste. Esto ya no tiene nada que ver con la historia, simplemente para darle un acabado. Vamos a entrar a tono y saturación, desaturamos ligeramente, en este caso pueden ser los rojos. Voy a actuar sobre los rojos, vamos a desaturarlos ligeramente, que no estén tan encendidos. Ahí puede ser. Listo. Si queremos ver cómo estaba nuestra imagen al inicio para hacer una comparación, vamos a hacerlo desde el panel de historia. Nos vamos a la instantánea inicial. Así estaba originalmente. Y así ha quedado. Bien, pues hasta aquí el tutorial para aprovechar el pincel de historia para el retoque fotográfico. Te recuerdo que no dejes de seguirnos en Facebook y en nuestro blog, donde tenemos cada vez más materiales, más tips, más trucos, más herramientas, más consejos y próximamente un curso completísimo y muy profesional que seguramente te va a gustar y a ser de mucha utilidad. Gracias y hasta la próxima.